Hola, bienvenidos a la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 196 y estamos leyendo Jeremías 49 al 50 y el Salmo 40. Jeremías 49. Acerca de los amonitas, así dice el Señor: No tiene hijos Israel, no tiene heredero. ¿Por qué pues Milcom se ha apoderado de Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Por tanto, vienen días, declara el Señor, en que haré que se oiga el grito de guerra contra Rabá de los amonitas, y será convertida en montón de ruinas, y sus ciudades serán incendiadas. Entonces se apoderará Israel de los que lo poseían, dice el Señor. Gime Hesbón, porque Ai ha sido destruida. Clamen hijas de Rabá, cíñanse de cilicio y lamentense, corran de un lado a otro por entre los muros, porque Milcom irá al desierto junto con sus sacerdotes y sus príncipes. ¿Cómo te jactas de los valles? Tu valle se desvanece, hija infiel, la que confía en sus tesoros, diciendo: ¿Quién vendrá contra mí? Traigo sobre ti terror, declara el Señor, Dios de los ejércitos, de todos tus alrededores, y serán lanzados cada uno delante de sí, y no habrá quien reúna a los fugitivos. Pero después restauraré el bienestar de los amonitas, declara el Señor. Acerca de Edom, así dice el Señor de los ejércitos: ¿No hay ya sabiduría en Temán? Se ha perdido el consejo de los prudentes, se ha corrompido su sabiduría. Huyan, vuelvan, moren en las profundidades, habitantes de Dedán, porque la ruina de Esaú traeré sobre él al momento de castigarlo. Si vinieran a ti vendimiadores, no dejarían algunos racimos. Si vinieran ladrones de noche, solo destruirían hasta que les bastara. Pero yo he despojado totalmente a Esaú, he descubierto sus escondrijos, y no podrá esconderse. Ha sido destruida su descendencia, sus hermanos y vecinos, y él ya no existe. Deja a tus huérfanos, yo los conservaré con vida. Que tus viudas confíen en mí, pues así dice el Señor: los que no estaban condenados a beber la copa, ciertamente la beberán. ¿Y serás tú absuelto por completo? No serás absuelto, sino que ciertamente la beberás. Porque por mí he jurado, declara el Señor, que Bosra será motivo de horror, de oprobio, de ruina y de maldición. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas perpetuas. He oído un mensaje de parte del Señor, y un mensajero es enviado entre las naciones, diciéndoles: Reúnanse y vengan contra él, levántense para la guerra. Pues pequeño te he hecho entre las naciones, despreciado entre los hombres. En cuanto al terror que infundías, te ha engañado la soberbia de tu corazón. Tú que vives en las hendiduras de las peñas, que ocupas la cumbre del monte, aunque hagas tu nido tan alto como el del águila, de allí te haré bajar, declara el Señor. Y Edom se convertirá en objeto de horror. Todo el que pase por él se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Como en la destrucción de Sodoma y Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice el Señor, nadie habitará allí, ni residirá en él hijo de hombre. Viene uno que subirá como león de la espesura del Jordán contra la pradera de verdes pastos, y en un instante lo haré huir de él, y al que sea escogido nombraré sobre él. Porque, ¿quién es como yo y quién me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oigan el plan que el Señor ha trazado contra Edom y los designios que ha decretado contra los habitantes de Temán. Ciertamente los arrastrarán aún a los más pequeños del rebaño. Ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Al estruendo de su caída tiembla la tierra, hay un clamor. Hasta el mar rojo se oye su voz. Se remonta,
Vuela veloz como un águila y extiende sus alas contra Bosra. En aquel día el corazón de los valientes de Edom será como el corazón de una mujer de parto. Acerca de Damasco. Avergonzadas están Hamat y Arfad, porque han oído malas noticias, están desalentadas. Hay ansiedad como en el mar que no se puede calmar. Desamparada está Damasco, se ha vuelto para huir, y el pánico se ha apoderado de ella. Angustia y dolores la oprimen como a mujer de parto. ¿Cómo es que no ha sido abandonada la ciudad alabada, la ciudad de mi regocijo? Por eso sus jóvenes caerán en sus calles, y todos los hombres de guerra serán silenciados en aquel día, declara el Señor de los ejércitos. Y prenderé fuego al muro de Damasco, que consumirá los palacios de Ben-Hadad. Acerca de Cedar y de los reinos de Azor, que derrotó Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así dice el Señor. Levántense, suban a Cedar y destruyan a los hijos del oriente. Sus tiendas y sus rebaños serán tomados. Las cortinas de sus tiendas, todos sus bienes y sus camellos se los llevarán y gritarán el uno al otro. Terror por todas partes. Escapen, huyan, moren en las profundidades, habitantes de Azor, declara el Señor. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, ha concebido un plan contra ustedes, ha trazado un designio contra ustedes. Levántense, suban contra una nación tranquila que vive confiada, declara el Señor. No tiene puertas ni cerrojos, viven solitarios. Sus camellos serán el despojo y la multitud de sus ganados el botín. Esparciré a todos los vientos a los que se rapan las sienes, y de todos lados les traeré su ruina, declara el Señor. Y Azor será guarida de chacales, una desolación para siempre. Nadie habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. Palabra del Señor que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor de los ejércitos: Voy a quebrar el arco de Elam, lo mejor de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos desde los 4 extremos del cielo, y a todos estos vientos los esparciré. No habrá nación a donde no vayan los expulsados de Elam. Destrozaré a Elam delante de sus enemigos y delante de los que buscan sus vidas. Traeré sobre ellos calamidad, el ardor de mi ira, declara el Señor, y enviaré tras ellos la espada hasta que los haya acabado. Entonces pondré mi trono en Elam, y allí destruiré al rey y a los príncipes, declara el Señor. Pero sucederá en los postreros días que restauraré el bienestar de Elam, declara el Señor. La palabra que el Señor habló acerca de Babilonia, la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anúncienlo entre las naciones y háganlo oír. Levanten estandarte, háganlo oír. No lo oculten, sino digan: ha sido tomada Babilonia, está avergonzado Bel, destrozado Merodac. Han sido avergonzadas sus imágenes, destrozados sus ídolos. Porque ha subido contra ella una nación del norte que hará de su tierra objeto de horror, y no habrá habitante en ella. Tanto hombres como animales habrán huido, se habrán ido. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, vendrán los israelitas, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, y al Señor su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes. Han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Todos los que los hallaban los devoraban, y sus enemigos han dicho: no somos culpables, porque ellos han pecado contra el Señor, morada de justicia, el Señor, esperanza de sus padres.
Huyan de en medio de Babilonia y salgan de la tierra de los caldeos. Sean como machos cabríos al frente del rebaño, porque yo hago despertar y subir contra Babilonia una horda de grandes naciones de la tierra del norte, que se alinearán para la batalla contra ella. Desde allí será llevada cautiva. Sus flechas serán como de diestro guerrero, que no vuelve con las manos vacías. Y Caldea se convertirá en botín. Todos los que la saqueen se saciarán, declara el Señor. Porque ustedes se alegran, porque se regocijan, saqueadores de mi heredad. Porque saltan como novilla trilladora y relinchan como caballos sementales. Su madre se avergonzará en gran manera, será humillada la que los dio a luz. Será la última de las naciones, desierto, sequedal y lugar desolado. A causa del enojo del Señor no será habitada, sino que estará desolada toda ella. Todo el que pase por Babilonia se quedará atónito y silbará a causa de todas sus heridas. Pónganse en orden contra Babilonia en derredor suyo, todos los que entesan el arco, tiren contra ella, no escatimen las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Den grito de guerra en derredor contra ella, se ha rendido, caen sus columnas, son derribadas sus murallas. Porque esta es la venganza del Señor. Tomen venganza de ella, como ella ha hecho, así hagan con ella. Exterminen de Babilonia al sembrador y al que maneja la hoz en tiempo de la siega. Ante la espada opresora, cada uno volverá a su pueblo, cada uno huirá a su tierra. Rebaño descarriado es Israel, los leones lo han ahuyentado. Primero lo devoró el rey de Asiria, y después Nabucodonosor, rey de Babilonia, quebró sus huesos. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: voy a castigar al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria, y volveré a traer a Israel a su pastizal, y pastará en el Carmelo y en Basán, y se saciarán sus deseos en la región montañosa de Efraín y en Galaad. En aquellos días y en aquel tiempo, declara el Señor, se buscará la iniquidad de Israel, pero no habrá ninguna, y los pecados de Judá, pero no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Sube contra la tierra de Merataim, contra ella y contra los habitantes de Pecod. Mátalos y destrúyelos, declara el Señor, y haz conforme a todo lo que te he ordenado. Hay estruendo de guerra en el país y gran destrucción. Cómo ha sido cortado y quebrado el martillo de toda la tierra. Cómo se ha convertido Babilonia en objeto de horror entre las naciones. Babilonia, te puse lazo y fuiste atrapada, y tú no te diste cuenta. Has sido sorprendida y apresada porque te pusiste a provocar al Señor. El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su indignación, porque esta es obra del Señor, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Vengan contra ella desde los últimos confines, abran sus graneros, conviértanla en montones y destrúyanla por completo, que no le quede nada. Pasen a espada todos sus novillos, que desciendan al matadero. Ay de ellos, porque ha llegado su día, la hora de su castigo. Se oye la voz de los que huyeron y escaparon de la tierra de Babilonia, anunciando en Sión la venganza del Señor nuestro Dios y la venganza de su templo. Recluten arqueros contra Babilonia a todos los que entesan el arco. Acampen contra ella por todos lados, que no haya escape. Denle el pago conforme a su obra, conforme a todo lo que ha hecho, así hagan con ella, porque se ha vuelto insolente contra el Señor, contra el Santo de Israel. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus calles, y todos sus hombres de guerra serán silenciados en aquel día, declara el Señor. Estoy contra ti, arrogante, declara el Señor, Dios de los ejércitos, porque ha llegado tu día, la hora en que te castigaré.
y la arrogante tropezará y caerá sin que nadie la levante. Prenderé fuego a sus ciudades, el cual devorará todos sus alrededores. Así dice el Señor de los ejércitos: oprimidos están los israelitas y los hijos de Judá también. Todos los que los tomaron cautivos los han retenido, se han negado a soltarlos. Pero su Redentor es fuerte, el Señor de los ejércitos es su nombre. Defenderá su causa con energía para traer reposo a la tierra y turbación a los habitantes de Babilonia. Espada contra los caldeos, declara el Señor, y contra los habitantes de Babilonia, contra sus oficiales y sus sabios. Espada contra los impostores, y se volverán necios. Espada contra sus valientes, y serán destrozados. Espada contra sus caballos y contra sus carros, y contra todos los extranjeros que están en medio de ella, y serán como mujeres. Espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequía sobre sus aguas, y se secarán. Porque es una tierra de ídolos, y se vuelven locos por sus horribles ídolos. Por tanto, allí vivirán las fieras del desierto junto con las hienas. También vivirán avestruces en ella. Nunca más será habitada ni poblada por generación y generación. Como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra y a sus ciudades vecinas, declara el Señor: ningún hombre habitará allí, ni residirá en ella hijo de hombre. Un pueblo viene del norte, una gran nación, y muchos reyes se levantarán de los confines de la tierra. Empuñan arco y jabalina, son crueles y no tienen misericordia. Su voz ruge como el mar, y a caballo van montados, alineados como un solo hombre para la batalla contra ti, hija de Babilonia. El rey de Babilonia ha oído noticias de ellos, y flaquean sus manos. La angustia se ha apoderado de él, agonía como de mujer de parto. Viene uno que subirá como león de la espesura del Jordán a una pradera de verdes pastos, y en un instante lo haré huir de él. Y al que sea escogido nombraré sobre él, porque ¿quién es como yo y quién me citará a juicio? ¿Quién es el pastor que me podrá resistir? Por tanto, oigan el plan que el Señor ha trazado contra Babilonia y los designios que ha decretado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente los arrastrarán aún a los más pequeños del rebaño. Ciertamente a causa de ellos hará una desolación de su pastizal. Al grito de Babilonia ha sido tomada, la tierra tiembla y el clamor se oye entre las naciones. Salmo 40. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán, y confiarán en el Señor. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza, y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. Muchas son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho, y muchos tus designios para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciara y hablara de ellos, no podrían ser enumerados. Sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado, me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he escondido tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. Tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean males sin número. Mis iniquidades me han alcanzado y no puedo ver. Son más numerosas que los cabellos de mi cabeza,
y el corazón me falla. Ten a bien, oh Señor, libertarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para destruirla. Sean vueltos atrás y cubiertos de ignominia los que se complacen en mi mal. Queden atónitos a causa de su vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan, los que aman tu salvación, digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardes. Amén. Luego de todos los juicios que Dios pronuncia en contra de las naciones, que lo vimos desde el día de ayer, la última nación a la cual le toca escuchar su juicio es a Babilonia. Babilonia ha sido este imperio que ha estado destrozando nación por nación, ha estado llevando cautivos a personas de todas las naciones. Esto pues había sido profetizado incluso desde el libro de Isaías, lo hemos estado leyendo. Y después de que el juicio ha llegado a cada nación, ahora es el momento de Babilonia. Y Dios había permitido que Babilonia se levantara con tanto poder en contra de todas las otras naciones. Dios había de alguna manera autorizado y permitido en su soberanía que Babilonia, como un instrumento en sus manos, llegara a capturar incluso a Judá para traer castigo a su pueblo por causa de la desobediencia en la que habían estado viviendo. Pero ahora, en esa misma soberanía, Dios no le había dado un dominio total a Babilonia. Dios anunció que también los días estarían contados para esta nación poderosa. Y Dios estaba anunciando que en determinado momento, esta nación fuerte que subyugó a todas las demás, también sería destronada. Y entonces empezamos a leer en el 50, luego también veremos en el 51, todas estas son palabras hacia Babilonia, y la suma de todas las palabras que Dios pronuncia contra Babilonia son casi el mismo volumen de palabras que Dios pronunció contra todas las demás naciones combinadas. Entonces Dios estaba guardando esto para el final, estaba guardando también un juicio para Babilonia. Y necesitamos comprender que era necesario también que en determinado momento Babilonia fuera juzgada, porque sería a partir de ese juicio que entonces los israelitas y los de Judá podrían volver a Jerusalén. Y dice en el 50, versículo 4, vendrán los israelitas, ellos junto con los hijos de Judá, vendrán andando y llorando, al Señor su Dios buscarán. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, y vendrán para unirse al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Entonces hay varias cosas que podemos ver aquí, varias cosas que ocurren a partir de ese juicio a Babilonia, y lo precioso que vemos en estas primeras palabras es que Israel y Judá buscarían juntos al Señor. Esto es tan significativo porque está hablando de una reunificación de la nación. Israel y Judá han estado divididos desde los tiempos de los reyes, tantos años de división, de guerra aún entre ellos, y acá se nos anuncia que el pacto eterno sería aquello que reunificaría a Israel y Judá, y entonces ambas partes de la nación buscarían juntos al Señor, volverían sus rostros y se unirían a Él. Ahora, hay que mencionar algo, este pacto eterno sabemos que ocurre es en Cristo, este nuevo pacto en su sangre. Entonces el cumplimiento de estas palabras lo veremos hasta la llegada de Jesús, donde la nación dividida puede por fin vivir en justicia, en unidad y en paz. Luego, en el verso 6, Jeremías está comparando al pueblo como con un grupo de ovejas que se ha esparcido, como ovejas que están vagando así errantes por diferentes tierras y han llegado a desviarse. Jeremías dice: mi pueblo ha venido a ser como ovejas perdidas, sus pastores las han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, y han andado de monte en collado. Entonces esto describe la manera en la que la nación han andado como tras su propia dirección, y han olvidado
que Dios las había escogido con un propósito eterno. Pero aquí en Jeremías se menciona la razón por la cual el pueblo fue desviado. Dice que sus pastores las han descarriado. Está hablando acerca de los guías de la nación, es decir, sus profetas falsos, los reyes egoístas que reinaban y aún los ídolos falsos que la nación adoptó. El pueblo se fue tras estos falsos ídolos. Y todos estos, los profetas, los reyes, ellos debían cumplir una labor pastoral, ellos debían cumplir una labor de guiar al pueblo, pero fueron malos pastores. Y esto termina desatando el enojo de Dios, porque es a raíz de esta mala dirección de la nación que el pueblo empieza a olvidar a Dios y también olvidan las bondades de Dios, olvidan de dónde Dios los había sacado. Entonces, después de tantos malos pastores que habían desviado a la nación, que los habían llevado a la idolatría y los habían desviado, era necesario que apareciera un buen pastor. Después de tan malos pastores, necesitábamos a el buen pastor. Y en Juan capítulo 10, verso 11, Jesús se autodenomina el buen pastor. Él dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. En Hebreos capítulo 13, verso 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. Entonces, después de tan malos pastores, el gran pastor de las ovejas, que es Cristo Jesús, el buen pastor, vino y nos mostró nuevamente el camino al Padre. Y no solamente nos apuntó hacia ese camino, sino que Él mismo nos tomó en sus brazos y nos acercó. Él fue el medio, Él es ese vehículo, Él es el camino, Él es aquel que nos puede reunificar con el Padre, el que restablece nuestra relación con Él. Y Jesús, el buen pastor, contó una parábola, que es la parábola de la oveja perdida. Y básicamente esta parábola es la respuesta tanto a lo que Judá e Israel necesitaban como a lo que tú y yo necesitamos. Este buen pastor en la parábola está dispuesto a hacer lo que sea necesario, está dispuesto a que después de que cuenta su rebaño y se da cuenta que falta una, Él es capaz de dejar por un momento a su rebaño, ir y buscar a la oveja perdida y traerla de regreso al redil. Y eso mismo que Jesús cuenta en esta parábola es lo que Jeremías nos está mostrando, y es esta intención de Dios por reunir a su rebaño de regreso a sí mismo. Todo esto tiene que ser el día de hoy un motivo de esperanza para nosotros, porque esto significa que no importa cuán lejos estemos de Dios. Puede ser que estemos así de lejos como lo estaba Israel y Judá. Puede ser que estemos en un punto donde nos hemos olvidado de Dios, estamos persiguiendo nuestros propios ídolos, hemos despreciado su consejo, su palabra, su presencia. Puede ser que estemos muy lejos, pero lo que aprendemos el día de hoy en la palabra es que no importa cuánto nos desviemos de Él, nunca estaremos fuera de su alcance, porque Él es quien tiene la iniciativa de traer de regreso al redil a toda aquella oveja que se desvía y se aleja de Él. Señor, hoy te damos gracias por un día más en tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Y hoy, Señor, yo te pido que si hemos estado lejos de ti, si hemos estado lejos de tu corazón o de tu presencia, que hoy podamos sentir, Señor, ese amor que nos trae de regreso a casa, ese amor que nos lleva de regreso al redil. Yo te pido que pastorees nuestros corazones, pastorea, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y que en el nombre de Jesús podamos regresar a ese lugar de plenitud que solamente hallamos en tu presencia. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Mañana nos vemos.